El presente trabajo tiene como finalidad presentar la actividad número 7 titulada Cronología de la contabilidad de la materia Macroeconomía y Administración, grupo 2IB50, número de equipo 5. Nuestro equipo está conformado por De la Rosa Escobar Juliet, Guzmán Aguilar Luis Charbel, Pérez López Daniela y Sandoval Cervantes Edwin Alberto. Primeros pasos de la contabilidad. Año aproximadamente 6000 a.C. En la Edad Antigua existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por otro lado los números y elementos económicos indispensables como el concepto de propiedad y la aceptación de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro originaria de Mesopotamia. Primeros vestigios, año 5000 a.C. Se originaron los primeros vestigios de organización bancaria situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. En Grecia habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Jerarquía, año 3623 a.C. Egipto. Los faraones tenían escribanos que por órdenes superiores anotaban las entradas, los gastos del soberano debidamente ordenados. Código de Hammurabi, año 1692 a.C., Babilonia, Mesopotamia. Hammurabi, el rey de Babilonia, realiza la codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. Las leyes del Código de Hammurabi norman la jerarquización de la sociedad, los precios, los salarios, la responsabilidad, el funcionamiento judicial y las penas, entre otras cosas. Tribunal de Cuentas, año 594 a.C., Israel. Se construye el Tribunal de Cuentas destinado a encomendar funcionarios y diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente. Primer gran imperio económico, año 356 a.C. Se sabe que el primer gran imperio económico que existió en la historia de la contabilidad fue el de Alejandro Magno. Los banqueros griegos eran famosos en Atenas debido a la influencia que tenían a lo largo del imperio. Adversaria y el Códex, año 86, Roma. Las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito en los Tesarae Consulari, tablillas de marfil o de otro hueso de animal de forma oblonga, con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto, de su amo o patrón y la fecha, así como la anotación de spectavit, es decir, revisado por. Los romanos llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, el Adversaria y el Códex. Sólido bizantino, año 337, Constantinopla. Se emite el solidus de oro con peso de 4.5 gramos, que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable, razón por la cual no es raro que ciudades italianas alcanzaran un alto conocimiento y desarrollo máximo de la contabilidad. El primer auditor, año 1327. Se tienen noticias del primer auditor, llamado Maestri Rationali. Su misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de los Aceri y conservar un duplicado de dichos libros, uno de estos llamado Cartulari, escrito en pergamino de 1340 y actualmente guardado en el estado de Génova. Contabilidad, año 1400. En los libros de Francesco Datini se muestra la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra, por primera vez, cuentas patrimoniales propiamente dichas, conservándose tales antecedentes en Francia. Año 1494. Fray Lucas de Pacioli. La partida doble, que se encuentra dentro de la obra de Luca Pacioli, reconoce la diferencia entre el ingreso como entrada de dinero y el producto como beneficio que incrementa el capital. Reconoce la diferencia entre el egreso como salida de dinero y el gasto como sinónimo de consumo, pérdida o disminución del capital. Cuantifica el ingreso y el origen del ingreso, así como el egreso y el fin al que se destina el egreso.
Esto permite registrar la historia de cada una de las operaciones. Año 1600. La ética. Es a partir del siglo XVII que surgen los centros mercantiles, profesionales, independientes, como funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable. Año 1700. Edad contemporánea. Los cambios más profundos y de mayor repercusión presentados en la actividad contable en toda su historia tuvieron lugar en el siglo XVIII. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra, la filosofía individualista de Hegel y Kant sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa y la tecnificación de la contabilidad. Año 1700. Educación. Se da lugar a la creación de escuelas como ser la personalista del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. Año 1880 en el mundo. En Estados Unidos, la contabilidad se institucionalizó, constituyéndose en una actividad académica en la Universidad de Pensilvania en 1881 y es reconocida como gremio profesional. Aparecen las máquinas de contabilidad. Esto facilitó el procesamiento de la información. En Europa surgieron agremiaciones similares. En Edimburgo, 1854, en Francia, 1891, en Australia, 1895, en Holanda, 1895 y en Alemania, 1896. En Italia, en 1893, comenzó a regir el Código Mercantil, regulador de la práctica contable. 2020. Presente. La utilización de la contabilidad es absolutamente necesaria en nuestra vida cotidiana para poder administrar de la mejor manera posible nuestro dinero. La tecnología ha facilitado el entendimiento de esta ciencia y, por lo tanto, la aplicación regular de la misma. Aún así, tener ayuda de un profesional puede ser invaluable. En nuestra carrera, entender y predecir como un profesional es indispensable. Conclusión general. Con ayuda de la información recabada y analizada, se concluye que gracias a la problemática vista por grandes pensadores de regular, cuantificar y expresar tanto las entradas y salidas de cualquier insumo, era vital para el desarrollo del ser humano. Como bien sabemos, a medida que avanza el tiempo, se van agregando, eliminando o perfeccionando todos aquellos aspectos que mejoren la ciencia. La contabilidad se encontraba entre nosotros mucho antes de descubrirla y actualmente es un elemento indispensable para cualquier empresa o asociación. Además, como seres pensantes, hemos ido desarrollando, por lo tanto, expandiendo el conocimiento de la contabilidad. La historia de la misma nos enseña de dónde se ha partido y cómo ha evolucionado, de modo que se conozcan las bases en las cuales está asentada esta ciencia. Por último, se encuentran las referencias bibliográficas de donde se tomó toda la información para realizar este trabajo. Muchas gracias.